GPS, para saber dónde estás parado. 594 investigadores postularon al Premio Internacional KIA, que anualmente otorga la Organización de Investigación Iraní para la Ciencia y la Tecnología, y el ganador este año fue un chileno. Se trata del doctor Claudio Hetz, científico que está investigando nuevas terapias para enfermedades como ELA, Parkinson y Alzheimer. El doctor Hetz además recibió un segundo reconocimiento especial de la UNESCO por su contribución a la biomedicina mundial. Todo esto se suma a un galardón recibido por la entidad suiza Frick Foundation, quien premió una investigación relacionada con el hallazgo de genes involucrados en el origen del ELA. Para hablar de los premios, de lo que significan, de sus investigaciones, su trabajo, estamos ya en el estudio GPS con el doctor Claudio Hetz, quien es codirector además del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica de la Universidad de Chile y uno de los directores de la Fundación Neurounión. ¿Te puedo decir, Claudio? Claramente. Ya, para no estar diciéndote doctor. Además eres muy joven. ¿Qué edad tienes, Claudio? 38. Ya, y te has dedicado a estudiar muchísimo. Bueno, como todos los científicos. ¿Sí? ¿Te apasiona el estudio? ¿Apasiona generalmente a los científicos el saber más, el conocer, el prácticamente, yo me imagino, pensar que no hay límite para ese conocimiento y que queda muchísimo por descubrir? Bueno, a mí me encanta lo que hago y claramente si quieres dedicar tu vida a la ciencia, tiene que ser algo que te apasiona porque consume demasiada energía, básicamente estás siempre pensando en esto, es un trabajo que no se detiene. ¿Es un trabajo más bien solitario? Yo creo que antes era solitario. Eran científicos más aislados en sus laboratorios. Hoy en día la ciencia es mundial, no tiene fronteras. Estás en paralelo siempre trabajando con científicos de todas partes del mundo. Entonces lo que hacemos acá en Chile, los frutos que hemos logrado no son solo el resultado de la ciencia local, sino también de poder conectarse y comunicarse constantemente con muchas personas alrededor del planeta. En tu caso particular, ¿cómo llegas a estas líneas de investigación? ¿Generalmente es por interés? ¿Son coincidencias también que se van produciendo a medida que se van conociendo con otros científicos o hay una cuestión más bien planificada? No es planificada, yo creo que cuando estás estudiando en pregrado te empiezas a fascinar por ciertos temas que llevas a que los profundices, después conoces profesores que te influyen más y así vas avanzando. Finalmente terminé en este momento en estudiar enfermedades del cerebro y toda la parte como de la biología de las células implicada en estas patologías, pero la gracia de ser científico es que quizás en 10 años más voy a estar estudiando otra cosa, diabetes o otras preguntas mucho más básicas, porque somos libres finalmente de seguir nuestras propias preguntas. Hemos abordado varias veces acá el tema, no sé, tan grande, tan infinito del cerebro, lo que significan los seres humanos y de las investigaciones que se están haciendo paralelamente tanto en Estados Unidos como en Europa. Y quería preguntarte, ¿qué le pasa a nuestro cerebro frente a estas enfermedades que yo ya mencionaba y que han sido además campo de estudio para ti, el ELA, el Parkinson, el Alzheimer? ¿Por qué envejece así nuestro cerebro? No sé si esa es la palabra correcta. Claro, yo creo que en un porcentaje de nuestra población tenemos la mala suerte de que nuestras neuronas envejecen por un mal camino. Hay un envejecimiento más saludable y uno lo ve en nuestros propios viejos y un envejecimiento que puede terminar en condiciones catastróficas como enfermedades letales, neurodegenerativas, progresivas que son invalidantes. Y de nuestro punto de vista, básicamente está asociado a que ocurren fallas a nivel de las células, cómo funciona, cómo maneja sus equilibrios, su homeostasis. Y cuando esto empieza a suceder, en algún momento pierde la capacidad de reparar estos daños, estoy hablando ya a nivel molecular, y que se encadena una serie de eventos patológicos que terminan en estas enfermedades catastróficas. Conocemos del Parkinson, conocemos también del Alzheimer, afecta eso aparte de nuestra población. Yo creo que conocemos menos del ELA, pero es una enfermedad que se ha vuelto más conocida a propósito del mismo caso del científico, Hawking. Claro, del científico Stephen Hawking, y mucho más a propósito de la película. Del balde de agua fría, que también fue y de la muy, campaña muy del balde de importante. agua fría, exacto, que iba en beneficio, ¿no?, de una fundación para ayudar a estos pacientes. ALSA. Y más además, y más te diría yo, si a eso se le suma que se acaba de estrenar y ganó el Oscar, que es el protagonista de esta película que se llama La Teoría del Todo. La acabo de ver recién hace 2 días, me pareció una estupenda película donde intentan explicar, ¿no?, qué significa el ELA, pero por sobre todo tú ves en un muy corto plazo el deterioro de esta persona. No, es horrible porque en general los pacientes, una vez que presentan síntomas, en un rango de 3 a 5 años mueren, sufren una parálisis progresiva, pero lo curioso de esta enfermedad es que no cualquier neurona se afecta, solo las neuronas que controlan nuestros movimientos, los músculos. Y de a poco te empiezas a paralizar, en tu propio cuerpo quedas encerrado
pero tu cerebro sigue funcionando perfectamente. Lo que le pasa a Stephen Hawking, una persona brillante que está atrapado en su cuerpo y se comunica con el párpado y escribe grandes teorías. Entonces es realmente una enfermedad terrible en ese conmovedor, sentido. sí. De hecho, la pregunta que le hace al médico una vez que le entrega este diagnóstico absoluto es qué va a pasar con su cerebro, si él va a poder seguir pensando. Y a él le dan un pronóstico de 2 años de vida. ¿A qué rango de población mundial afecta esta enfermedad? ¿O cuántas personas hay? 2 a 4 personas por cada 100.000. Yo creo que en Chile tenemos entre 300 a 400 personas afectadas al año. No existen estudios epidemiológicos serios en nuestro país. ¿Y se puede llegar más lejos lo que estás haciendo, las investigaciones? ¿Se puede avanzar más para entregar una mejor calidad de vida o a lo mejor en un futuro lejano para prevenir este tipo de enfermedades? Eso es lo que estamos buscando, no solo nosotros. Somos cientos de laboratorios en el mundo trabajando en conjunto para avanzar y ojalá algún día generar una terapia o que detenga esta enfermedad y ojalá que la revierta. Porque el problema de casi todas las enfermedades que afectan al sistema nervioso es que cuando vamos a ver al neurólogo ya todo pasó. Todo el proceso como de destrucción de las neuronas ocurrió y esas neuronas ya no existen. Porque ahí recién sentimos los síntomas. Claro, porque el sistema nervioso es muy plástico. Es capaz de adaptarse y seguir funcionando a pesar de que en realidad en tu cerebro está la embarrada. Mira. Sí. Claro, eso que resulta fascinante probablemente para la ciencia presenta un problema para los seres humanos. Felicitaciones por todos los premios, entre paréntesis. Y a propósito de este que te entrega la Organización de Investigación Iraní para la Ciencia y la Tecnología, IROS, ¿partiste a Irán? Claro, ya. Claro, llegué el jueves de Irán. Estuve 3 días en un viaje de casi 4 días. ¿Cómo fue la experiencia? Fue bastante sorprendente porque yo creo que llegué con todos los prejuicios que todos nosotros tenemos respecto a Irán. Y me llevé una sorpresa al ver que era una ciudad muy bien organizada, bastante moderna. La gente con la que interactué es muy amable, muy culta, muy inteligente. Visité muchos centros de investigación donde la mayoría de los investigadores eran mujeres. También eso yo no me esperaba. Me contaban que en este momento, no sé, la gente que entra a la universidad, el 60% es mujer. Entonces bastante interesante. Y según ellos, no sé si es verdad lo que me dicen, porque obviamente hay un bias ahí, tienen oportunidades equivalentes en términos de ser académicos, profesores. Entonces bien interesante, son cosas que no esperaba ver eso. Llegaste allá para recibir este galardón y también para enterarte de lo que está pasando en ese país. Claro, el objetivo principal del viaje era asistir a la ceremonia, una ceremonia gigante con mucha gente de todas partes del mundo, hacer visitas a los laboratorios y también obviamente tiene un aspecto más de turismo, cultura, en el poco tiempo que estuve allá. Pero la experiencia fue muy grata, nos trataron increíble. Ellos decían, guest of honor del presidente de Irán. Entonces, qué bonito. Sí. Claro, eran unos huéspedes de honor. De honor, claro. Entre 594 investigadores que postularon a este premio, ganaste tú. ¿Eso significa un reconocimiento? Imagino que además un honor. Quienes más lo gozan probablemente son la familia, al ver además todo lo que has logrado y lo que has alcanzado. Pero ¿qué significa para tu labor? ¿Qué significa para ti como científico? Las ganas de seguir acelerando este proceso y ojalá, además me imagino, encontrar soluciones para estas enfermedades, porque habrás visto cantidad de pacientes y de familias que sufren los efectos de Pero esto. en términos del premio, para mí la relevancia es que nos apoya. Estamos acá en Chile, en el fin del mundo, tratando de hacer ciencia de frontera, a la par con los grandes países desarrollados que tienen financiamientos de 10 veces o más respecto a lo que podemos acceder acá en nuestro país. Entonces, de alguna forma esto le dice al mundo que en Chile estamos haciendo investigación relevante, donde hay una trayectoria, porque esto no es un premio por un trabajo particular, sino es por una carrera, una contribución constante a la ciencia en los últimos 10 años, yo diría. Entonces yo creo que para mí, para mi universidad y nuestro equipo de trabajo, esto nos ayuda a seguir adelante, nos alenta, nos dice, bien, están haciendo las cosas por un buen camino. Porque cuando uno está ahí en el día a día es difícil verlo. Sí. Uno avanza a paso de hormigas, pero esto de alguna forma nos dice que hemos generado un impacto. Que han generado un impacto, claro. Tú dices, se avanza a paso de hormiga. ¿Se pueden acelerar esos pasos para encontrar curas para estas enfermedades? ¿De qué depende eso? Claudia, a lo mejor, porque si uno razona lo siguiente, dice, técnicamente ya tenemos un avance gigantesco, o sea, es decir, todo lo que es el manejo de datos, meter esos datos dentro de una licuadora como es la computadora y cruzarlos y tener más estadísticas y más investigaciones, es una cuestión que casi se da por hecho, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que falta? Porque además hay mucha inteligencia en el mundo, Claro. como la tuya y el aporte que ustedes como equipo están haciendo. Yo creo que es un muy buen punto el que tú dices, porque yo creo que fondos existen en el mundo, el trabajo arduo
es lo que nos mueve, los científicos somos obsesivos, no paramos de trabajar. La mayoría de nosotros somos inteligentes, podríamos decir, educados, pero finalmente la parte difícil de la ciencia es la parte casi más artística, de tener imaginación, de conectar cosas que no son obvias, porque lo que es obvio está conectado. Te fijas, ya no es ciencia de frontera. Entonces hay un factor, un componente como creativo que depende de cada uno. Y yo creo que acá en Chile no solo nosotros hacemos ciencia de vanguardia, hay muchos grupos reconocidos internacionalmente, sobre todo en el área de neurociencia, hay una escuela muy fuerte en nuestro país. Y lo que he visto al salir es que nuestra educación científica es muy potente en términos de fomentar la creatividad y la conexión y arreglártela. Porque uno lo ve cuando sales en países desarrollados, todo es más fácil, están los recursos ahí, tú los usas, los gastas. Pero nosotros tenemos que pensar 10 veces antes de ocupar un recurso. Estar seguro que ese es el experimento que tienes que hacer, o si no, pierde la posibilidad de hacer otros experimentos, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, de alguna forma, nuestra cultura local ha generado como un nicho donde podemos fomentar, yo creo, la creatividad. Qué interesante. ¿Me dices que hay un gran desarrollo de esta escuela en Chile? Sí, hay muchos grupos, gente muy conocida. Te puedo mencionar, por ejemplo, a Ramón Latorre, que es otro director. Sí, hemos estado con él conversando. De Institutos acá. Milenios, en otras áreas, en inmunología, Alex Escalergi. Y puedo hacer una lista gigante de Cecilia Galgo, etcétera, de científicos muy conocidos. Probablemente más conocidos en el mundo que en Chile. Eso, más reconocidos te lo iba a decir, sí, en el mundo. ¿Quiénes están liderando hoy día otras investigaciones interesantes acerca de estos mismos temas que te interesan a ti? Porque están en tu campo de acción, sí. ¿Qué otros países? Bueno, la mayoría de los países desarrollados tienen grandes centros en neurociencia. Creo que es una pregunta muy general donde hay mucha gente. ¿Conectados todos o cada uno tratando de descubrir algo primero que el otro? Porque mira, eso me estoy acordando, cambiando, sí, porque me estoy acordando de lo siguiente. Hace mucho tiempo leí un libro súper interesante de las primeras investigaciones que se hicieron acerca del SIDA. Entonces había toda una pelea entre dos escuelas o dos equipos, dos grupos de trabajo por llegar primero a enmarañar esto, a entenderlo y a publicarlo. Entonces uno piensa también que de repente se están duplicando esas investigaciones y van corriendo en paralelo de quién llega primero a la solución. Eso pasa, pero en este momento ya es muy difícil tener monopolios en temas específicos, donde tienes, no sé, dos grupos compitiendo por una pregunta. Ahora somos cientos de personas pensando en lo mismo con distintos matices. Y finalmente, que es lo interesante, todos nos influenciamos con la literatura existente que está disponible para todos y de alguna forma cada uno le da su propio twist. Entonces, obviamente hay grandes grupos que compiten, pero por lo menos en nuestra estrategia, nuestra aproximación es estar abierto a colaborar, a interactuar, a tratar de finalmente que el producto de tu investigación, finalmente las publicaciones científicas sean lo más sólidas posible, lo más lindas posible. Que ojalá que cuando un científico lo lea sienta placer, como, esto está bonito, ¿te fijas? Entonces eso es lo que nos mueve y para poder lograrlo es muy difícil trabajar solo, porque en este momento la ciencia entrar en una etapa que es altamente multidisciplinaria. Es imposible manejar todas las metodologías y todos los temas con los que puedes atacar una misma pregunta. Entonces, finalmente, tu investigación va a ser mucho más rica si tú estás abierto a compartir y también recibir, incorporar otras ideas. Claudio, lo más mundano, un científico trabaja con el peso sobre sus espaldas de encontrar pronto una cura, una solución para algo. Finalmente, cuando uno le preguntan como en posición de periodista qué noticia te gustaría dar, muchos de nosotros responderíamos tal vez la cura contra el cáncer, la cura contra una determinada enfermedad, ¿no? O algo que esté relacionado con solucionar algo que padecen hoy día los seres humanos. Yo creo que esos son lineamientos generales. Obviamente, si tú estudias la causa de una enfermedad y tratas de mejorarla experimentalmente, es porque te interesa que algún día en el mundo se genere una cura, que tal vez la descubres tú, que es lo menos probable, u otro laboratorio, otra persona, porque finalmente trabajamos como un campo que avanza. Pero fuiste un eslabón de la cadena en algún momento. Exactamente. Y puedes contribuir más o menos, con mayor relevancia o menos relevancia, pero es muy difícil, tal vez soberbio, pensar que tú puedes descubrir la cura para algo, porque son preguntas demasiado complejas, enfermedades muy, muy diversas en su etiología. Nuestra población también es muy diversa. Uno dice Parkinson, pero en realidad, no sé, hay 10 tipos de Parkinson distintos. Entonces, finalmente, lo que esperamos es que en algún momento se descubre y nosotros ayudemos a eso. Y si eso sucede acá en Chile, bueno, genial, pero no es lo que nos mueve. Lo que nos mueve es aportar el conocimiento, hacer lo máximo posible. Y lo divertido de esto es que, por ejemplo, podríamos conversar de investigación que hicimos hace 3 años y para mí como que ya no existe. Todo va cambiando súper rápido.
Entonces los motores de hoy son distintos a los de mañana y así vas avanzando. La última pregunta y tal vez la más mundana, pero que puede interesar a nuestros auditores, sobre todo cuando tienen familiares que padecen de este tipo de enfermedades. ¿Son enfermedades que han ido aumentando con el tiempo, dada la mala calidad de vida, el estrés, la mala alimentación? ¿Esos cambios en nuestra humanidad han generado también o han provocado un aumento en este tipo de enfermedades? Yo creo que aquí la respuesta es sí, pero sobre todo porque la población envejecida ha ido aumentando. Sabiendo que el factor de riesgo más importante para las enfermedades que atacan el cerebro más frecuentes como el Alzheimer, el Parkinson, entre otras, el factor de riesgo más importante es el envejecimiento. Algo pasa en las células cuando van envejeciendo que se hacen más propensas a fallar y que resulten en estas patologías tan terribles. Entonces finalmente ahora no solo es importante estudiar estas enfermedades, sino también ahora tenemos que entender la causa del envejecimiento, cómo podemos mejorar la calidad de nuestro envejecimiento, porque eso va a disminuir tu probabilidad de desarrollar múltiples enfermedades, no solo cerebrales, también cardíacas, metabólicas. Entonces, justo vengo de un meeting de envejecimiento hace un mes y es bien interesante los conceptos que se están planteando. Probablemente si pones esfuerzo en estudiar envejecimiento, mejorarlo, esto va a tener como consecuencia un impacto en aumentar la calidad en términos de salud de la población. Entonces, y un eso impacto implica económico gigante. Económico gigante, social, psicológico, de todo tipo. Y eso implica investigación mucho más multidisciplinaria, dieta, ejercicio, actividad mental, además de un conocimiento científico, biomédico de lo que está pasando en tu célula, ¿entiendes? Pero el campo se está moviendo hacia ese lado y hace un par de años se generó el concepto de la gerociencia, como mirar esto del envejecimiento ya como un problema global que va más allá del individuo, ¿me entiendes? Muy interesante. Claudio Hetz, ha sido un gusto compartir contigo. Nuevamente felicitaciones. Felicitaciones, tremendo galardón y además que vincula esto, ¿no?, con el trabajo que vienen haciendo ya hace bastante tiempo, ¿no?